Hola, bienvenidos a este nuevo espacio sobre la fe que nace hoy aquí en la 8 Mediterráneo y lo hace precisamente para dar respuesta a la pregunta que da título a este programa. ¿A quién buscáis? O mejor dicho, ¿qué es lo que buscamos durante esta Semana Santa? Porque si buscamos es que algo nos falta. Y para dar respuesta, para buscar esas respuestas, me acompañan hoy Luis Albors, presidente de Juniors Moviment Diocesà. Muy buenas, bienvenido Luis. Muy buenas, muchas gracias. También tenemos a Marta Solsona, voluntaria y trabajadora de Cáritas Diocesana de Valencia. Marta, bienvenida. Buenas, Javi. Y por último, Sergio Cánovas, él es voluntario y trabajador también de la Delegación de Obras Misionales Pontificias de aquí de Valencia. Sergio, bienvenido. Hola, muy buenas, gracias. Bueno, y hoy empezamos recordando el Domingo de Ramos. Venimos del Domingo de Ramos, día en el que se recuerda cómo Cristo entra a la ciudad y lo hace subido a un borrico, acompañado del pueblo y de la forma más humilde posible, rechazando, huyendo de los honores que podría tener un rey de reyes. Precisamente lo contrario a lo que nos dicta la sociedad actual a los jóvenes, que nos dicta el que tenemos que aparentar, el que tenemos que dar siempre la mejor cara y mostrarla en las redes sociales. Y esa es la primera pregunta que os hago hoy, ¿no? ¿Cómo pensáis que afecta este modelo social que nos vende el día a día actual, sobre todo pues en ese contexto de redes sociales? ¿Cómo afecta a los jóvenes y a nuestro día a día? Bueno, yo creo que venimos de un día, ¿no?, de ayer domingo, en el que se da un contraste que luego celebraremos, ¿no?, el día de la resurrección, y es que aclama a todo el pueblo a Jesús y luego el día de su muerte pues es todo lo contrario, ¿no? Y justo el detalle que tú precisabas, el de entrar a lomos de un borrico, creo que es un modelo que hace falta hoy en día, ¿no? Sobre todo el Papa Francisco nos lo recuerda mucho en su idea, ¿no?, en la economía de Francisco, en la ayuda todo el rato al pobre, ¿no? O también en Fratelli Tutti nos lanza a esa misión evangélica a los pobres, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y creo que es algo que puede transformar la sociedad, ¿no? Hablabas de la ayuda a los pobres, vosotros trabajáis más en el ámbito social de la diócesis. ¿Cómo veis ese contraste que hay entre lo que se vende un poco a nivel social y la realidad que vosotros palpáis en el día a día? Marta, por ejemplo. Pues a ver, es cierto que es lo que has dicho, a día de hoy vivimos en una sociedad del llamado postureo, de aparentar que todo está bien, que tenemos mogollón de cosas, que todo lo que necesito en este momento lo tengo, pero la realidad es muy diferente a eso. Al final vemos situaciones de familias que no tienen para comer o que no tienen para cubrir las necesidades básicas del día a día, pero eso a la sociedad no llega. Llega la imagen de las redes sociales, de todo está maravilloso, todo está bien, y claro, al final es muy complicado discernir cuál es la realidad de verdad y qué es lo importante. ¿Es lo importante aparentar o es lo importante el ser humilde, el darse a los demás? Sergio, tú además esto lo has comprobado en primera persona también a nivel internacional, en tus voluntariados como misionero. ¿Cómo crees que viven esos voluntariados los jóvenes de aquí que se han ido contigo? ¿Cómo les rompe el esquema el comprobar que en la humildad de esos países subdesarrollados hay más verdad, hay más valores, hay más amor? Sí, bueno, yo creo que al final estábamos hablando del Domingo de Ramos, cuando Jesús hace esta entrada tan humilde, siendo Hijo de Dios, y yo creo que en misiones nos encontramos eso, cómo no hace falta tener grandes cosas, es más, normalmente se vive con una gran carencia, con lo mínimo, con lo básico, y por un lado se encuentran las personas que viven en estos territorios de misión, que son felices, que verdaderamente expresan en su vida desde la sencillez una felicidad, un amor, transmiten muchísimo, mucho más que lo que podemos encontrar tantas veces aquí en nuestra sociedad. Entonces encuentran, yo creo que esa sencillez en los hermanos, en la necesidad, pero luego también yo creo que el modelo de los propios misioneros es impresionante y creo que también nos choca como ese modelo de entrega y sobre todo de vida humilde, porque los misioneros están allí viviendo en las mismas condiciones que viven sus hermanos, ¿no?, que viven nuestros hermanos allí. Entonces, esa vida de humildad, de entrega, de amor, en sencillez,
y sobre todo alcanzando esa felicidad, creo que nos cambia mucho y nos hace tener en cuenta y tomar ejemplo de ellos, de que una vida así también podemos alcanzar nosotros o podemos intentar poder imitar. Y Luis, te lanzo la pregunta recogiendo lo que comentaba Sergio, ¿no? ¿Cómo podemos llevar ese mensaje de humildad a los jóvenes del día a día? Es decir, pues por ejemplo, en el trabajo de juniors, ¿qué podemos hacer por esos jóvenes que hoy en día sufren pues precisamente del sinsentido de la vida que les lleva al modelo actual, y cómo podemos traer ese modelo que comentaba Sergio a sus vidas? Yo ahí me iría a una pregunta que has hecho al inicio, ¿no? de lo que es un poco la charla, que es a quién buscamos, ¿no? Durante toda la Cuaresma y sobre todo especialmente en esta Semana Santa, pues a quién estamos buscando, ¿no? Y le diría a los jóvenes, les presentaría este modelo, ¿no? Que es al final pues un Jesús, o sea, todo un Dios, ¿no? que entra para ser glorificado, ¿no? Para dar gloria a Dios en la cruz, sentado a lomos de un borrico, ¿no? Como tú comentabas. Y yo creo que ahí está nuestra esperanza, es decir, nuestra esperanza no está en si acabará pandemia o no acabará, si habrá vacuna o no habrá, que es algo súper importante, evidentemente, pero va mucho más allá, ¿no? Lo que da respuesta a nuestra vida pues es este modelo, ¿no? Este modelo de vida y poder entregarnos a los demás haciendo presente el Evangelio en nuestra vida, ¿no? Ese sería el modelo que a mí como joven siempre se me ha presentado en mi parroquia, y que a mí me gustaría que todos los jóvenes en la diócesis pues pudieran conocer, ¿no? Bien en juniors o ayudando en Cáritas, en misiones o en cualquiera de los movimientos que encontramos en la diócesis. ¿Cómo lo ves tú, Marta, esta búsqueda de esa esperanza? A ver, es que yo creo que también los jóvenes somos muy vivenciales, ¿no? Y necesitamos el sentirnos partícipes de estas realidades para realmente darnos cuenta de que existen. Entonces, al final, yo creo que el acercar a los jóvenes, ya sea mediante las misiones o juniors o Cáritas, acercar a los jóvenes a esas realidades que están presentes en nuestro día a día y quizás están más cerca de lo que pensamos. Al final, sí que pues, hablamos mucho de humildad cuando hablamos de misiones y demás, pero en nuestro día a día, la gente, nuestros vecinos quizás, están pasando por situaciones complicadas en las que los jóvenes podemos tener un potencial y una capacidad de acción muy, muy, muy positiva. Entonces, yo creo que acercarles a esas realidades, hacerles ver que existen, es muy importante. Al hilo de la conversación, me viene a la mente un pensamiento, y es que efectivamente los jóvenes tenemos ganas de hacer cosas, tenemos capacidad de hacer cosas, pero yo creo que no debemos olvidar también nuestra dimensión limitada, imperfecta, nuestra dimensión de necesitados de Dios. Y esa dimensión se descubre pues cuando fallamos, cuando pecamos, cuando nos demostramos también incapaces de llegar a resolver aquellos problemas o aquellas circunstancias, ¿no? Entonces nosotros queremos llegar a todo, queremos hacerlo todo, voluntariados, tal, pero cuando lo hago desde mí mismo, me doy cuenta que no llego. Solamente cuando digo, Señor, me pongo en tus manos, porque sé que contigo voy a poder hacer lo que tú quieras, aquello que verdaderamente voy a necesitar. Porque si lo hago desde mí mismo, como joven, sé que no voy a llegar a la mitad, que me voy a frustrar. Entonces también es reconocernos limitados, humildes y necesitados de Dios. Y eso es algo que, perdón que insista en el tema de las misiones, es algo que descubrimos allí también mucho, ¿no? Cómo los misioneros, por su propia fuerza, no pueden llegar a todo, porque son dimensiones, realidades que les sobrepasan. Pero es ahí cuando se encomiendan a Dios y dicen, Señor, que sea instrumento de tu voluntad y hazme llegar hasta donde tú quieras, hasta donde pueda. Y eso yo creo que también es algo que tenemos que reconocer, que queremos hacer cosas, pero que sea siempre desde el Señor. Pues qué importante es, efectivamente, eso que comentaba Sergio, el reconocernos limitados y reconocer también pues, la sed que tenemos de Cristo y la necesidad de tener su presencia en nuestra vida para poder llevar adelante todo lo que nos proponemos y también para poder vivir de forma más intensa y más sincera esta Semana Santa. Hasta aquí este diálogo de hoy lunes, mañana volvemos para intentar responder esa pregunta, ¿a quién buscáis?